Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar lo que es la formación correspondiente a informática avanzada, el módulo 3 que tiene que ver a Microsoft Excel. ¿Listo? Vamos a dar algunas configuraciones, vamos a dar algunas cosas y vamos a explicar los diferentes elementos a tener en cuenta. ¿Listo? Bien. Primero hay que entender que Microsoft Excel es un programa, digámoslo, muy útil en el sentido en que permite realizar todo tipo de automatizaciones gracias a sus hojas de cálculo, puesto que sus hojas de cálculo nos permiten primero organizar información y segundo nos permite por medio de fórmulas establecer cómo trabajar correctamente con él y de esta manera pues obviamente poder llevar a cabo diferentes tipos de operaciones. ¿Ok? Microsoft Excel, al igual que el paquete Microsoft Word, pues es un paquete perteneciente al paquete de Office. En este momento voy a iniciar a compartir pantalla para empezarte a mostrar la... ¿Listo? Ok, ahí ya estoy empezando a compartir. Profe, Bueno, dime. qué pena de interrumpirlo. Profe, era para preguntarte si por casualidad no me podrías enviar la grabación por medio de WhatsApp. Sí, creo que sí tocaría, tocaría descargarla, es que no la descargué, entonces apenas terminemos la clase yo la descargo y puede ser en la tarde o en la noche me escribes de nuevo y yo te la envío, ¿listo? Gracias, Hola, profe. dale, no hay problema, ¿listo? Bien, entonces, como te venía diciendo, entonces en este caso, por ejemplo, vamos a ver un poco sobre lo que es el manejo de Microsoft Excel, una plataforma bastante útil en relación a lo que normalmente se trabaja para la cuestión de todo tipo de tablas y procesos matemáticos. Bien, entonces, es una poderosa herramienta para organizar y procesar información numérica. Sus hojas de cálculo, estructura como tablas de filas, columnas, nos permiten elaborar desde un análisis de gasto sencillo hasta un complicado presupuesto. Muy bien, entonces aquí nos muestra cómo se abre, obviamente eso lo sabemos, también igual que en Word nos enseñan algunas teclas rápidas para movernos a través de la tabla. Aquí lo que vamos a empezar a tener en cuenta es cómo se organiza la tabla, es decir, cómo se organiza, perdón, la hoja de cálculo. Entonces, en Microsoft Excel tenemos, al igual que en Word, una cinta de opciones donde ya sabemos que funciona a través de pestañas y que en cada pestaña hay hay herramientas correspondientes a la función de esa pestaña. Me explico, lo mismo que en la que en Word está la pestaña inicio, que lo mismo que en Word está la pestaña insertar, solamente aquí ya aparecen nuevas pestañas como la pestaña fórmulas, que no está en Word, pero sí está en Excel, que obviamente ayuda a insertar fórmulas, y datos, que ayuda con el procesamiento y manejo de la información de datos en Microsoft Excel. ¿Listo? También tenemos la pestaña archivo, que ya sabemos que es una pestaña principal del sistema que permite ¿qué permite qué? Que permite realizar todo tipo de configuraciones, como es guardar como, abrir, explorar y todo ese tipo de elementos. En este caso, una de las cosas que más nos compete es la hoja de cálculo. La hoja de cálculo obviamente es muy diferente a lo que vimos en Word, ya que en Word es un documento. En cambio, la hoja de cálculo es, como su nombre lo indica, una hoja donde se pueden realizar todo tipo de cálculos matemáticos. En dicha hoja nosotros debemos tener muy en cuenta que hay una subdivisión de elementos y eso es lo que vamos a manejar. Bueno, primero vamos a hablar de dos partes muy importantes, como es este que se llama el cuadro de nombres, que es un cuadrito que está en la parte superior izquierda, debajo justo de la cinta de opciones, y a la derecha hay una barra larga que se llama la barra de fórmulas. Juntos tienen funciones bastante importantes dentro de la hoja de cálculo. El primero, el cuadro de nombres, pues nos dice cuál es el nombre de la celda que estamos ubicados. Si yo hago clic, por ejemplo, en esta celda, él me dice cuál es el nombre de esa celda. ¿Listo? Me dice, por ejemplo, que esta celda se llama I6. Si hago clic aquí, me dice que se llama I15, P10. Si hago clic de 14 y así sucesivamente. Me muestra el nombre de la celda seleccionada. Algo que la gente a veces desconoce es que desde el cuadro de nombres yo puedo buscar una celda. Es decir, por ejemplo, yo quiero ir a la M125. Escribo M125, presiono Enter en el cuadro de nombre, inmediatamente este cuadro de nombre me lleva a donde está esa celda. Quiero volver a la celda A1, entonces simplemente escribo A1 y vuelvo otra vez a la celda A1. ¿Listo? Esa es una función también que tiene el cuadro de nombres. La barra de fórmulas es un dato muy importante porque es que muestra el contenido de la celda que está seleccionada. Entonces uno diría, pero ¿para qué quiero el contenido? Si yo escribo Jefferson, por ejemplo, en una celda, escribo Jefferson, pues obviamente al dar clic pues me va a mostrar la palabra Jefferson y tienen razón. En ese sentido es cierto, pero lo que pasa es que Excel ya sabemos que nos permite hacer fórmulas. Por ejemplo, si yo hago una fórmula para sumar 2 más 3, que obviamente yo sé que es 5,
¿Listo? Si yo hago una fórmula para sumar 2 más 3 y presiono Enter, la celda no me va a mostrar la fórmula, me va a mostrar ¿qué? El resultado, en este caso que es 5. Si yo quiero ver cuál es el real contenido, o sea, cuál es la fórmula exacta de esa celda, tengo que ver la barra de fórmulas y ahí está, mira. Barra de fórmulas 2 más 3. Por eso es que la barra de fórmulas muestra el contenido de la celda activa, porque ella nos muestra el contenido que tiene la celda. ¿Listo? Muy bien. Ese es otro elemento que debemos tener muy en cuenta. Bien, siguiendo aquí en ese mismo orden de ideas. ¿Listo? Bien. Ahora viene la parte importante. La hoja de cálculo está compuesta por dos elementos fundamentales: las columnas y las filas. ¿Listo? Las columnas obviamente están identificadas con letras y las filas están identificadas con números. Por eso cuando yo hago clic en una celda, porque cuando una fila se cruza con una celda, forma un rectángulo que se, perdón, cuando una fila se cruza con una columna, forman un rectángulo llamado celda. Cada celda, vemos que Excel está lleno de diferentes tipos de celda, cada celda tiene un nombre para saber su ubicación exacta en la hoja de cálculo. ¿Cuál es ese nombre? Pues ese nombre se lo da la columna en la que está junto con la fila. Me explico. Esta celda está ubicada en la columna G de la fila 9. Por lo tanto, esta celda se llama G9. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, G9. Entonces, ese tipo digámoslo, de elementos los tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros poder trabajar con diferentes aspectos de Microsoft Excel. ¿Listo? De igual forma, como te puedes dar cuenta, pues es muy sencillo. Realmente podemos ver que cada columna, cada fila tiene su identificador y que al hacer clic en la celda, pues obviamente el cuadro de nombre nos bota el nombre, ¿no? M10, J8, E2 y así sucesivamente. Como dato curioso, porque A, B, C, D, O, entonces la gente piensa que puede llegar hasta la Z, pero no es cierto. Si yo me muevo otro poquito acá, me doy cuenta que Y, W, Z termina en la Z, pero vuelve a comenzar A, B, A, C, A, D, A, E, vuelve por la A todo el abecedario, luego por la B y así sucesivamente. Si tienen curiosidad de saber hasta qué nivel llega, pueden presionar la tecla Control y la flecha derecha, que esto los lleva hasta la última columna. La gente piensa a veces que las columnas, las hojas de cálculo de Excel son infinitas y no, están muy alejados de la realidad. Las celdas de Excel, las tablas, hojas de cálculo, perdón, de Excel tienen límites, ¿listo? Y esos límites pues se dan digámoslo, en este caso por la última columna, que es la columna identificada con XFD. Si queremos tener un número, son exactamente 16.384 columnas, esa es la cantidad. Pero también tenemos abajo un límite de filas, o sea, un límite de filas que vamos a tener en la parte inferior, control hacia abajo y vamos a llegar a la última fila. La última fila de Excel es la 1.048.576. Esas son las cantidades exactas de columnas y filas que tiene Excel, como dato curioso. Cantidad de columnas 16.384, cantidad de filas 1.048.576. Bueno, con control a la izquierda y control arriba puedo volver nuevamente a la celda del comienzo. Listo, eso a tenerlo en cuenta. Bien, lo otro que debemos tener en cuenta es que Excel tiene una serie de hojas. Nosotros podemos trabajar en varias hojas. Es un detalle importante porque, por ejemplo, aquí está en la hoja 1, usted puede tener una información y puede crear una segunda hoja para tener más información. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener, digámoslo, muy en claro cuando nosotros trabajamos en Excel, cómo se trabaja y cómo se manejan diferentes aspectos, ¿ok? Entonces, como te pudiste dar cuenta, entonces ahí tenemos una hoja, puedo crear una segunda hoja, que te des cuenta. Entonces tengo ya dos hojas. Lo que haga en esta hoja 1 no afecta en nada. Por ejemplo, si aquí pongo una serie de textos, de números, de lo que sea, ¿listo? Esto va a estar en la hoja 1. La hoja 2 obviamente no tiene absolutamente nada. Lo bueno de Excel es que podemos crear varias hojas. Por eso a Excel, los resultados de Excel, así como cuando tú creas un documento en Word, un archivo en Word y se le llama documento, todos los archivos en Excel se llaman libros. Ojo, ¿por qué se llaman libros? Porque pues pueden tener varias hojas de cálculo. Entonces, los elementos o configuraciones en Excel le llamamos libros. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, esto fue una introducción un poco rápida, pero muy concreta, de lo que es los elementos básicos de Excel. Bien, ahorita vamos con otro elemento. El elemento que vamos a ver a continuación es el formato. Nosotros debemos aplicar formato en Microsoft Excel. ¿Qué es eso del formato? Entonces, bueno, normalmente Excel nos muestra estas tablas, estas hojas de cálculo, de una forma muy simple, muy sencilla, como te puedes dar cuenta. Ahí están las tablas,
perdón, las celdas, y simplemente escribimos en cada una de ellas, y obviamente tenemos una serie de propiedades. Por ejemplo, yo escribo, hola, ¿cómo estás? Y como te puedes dar cuenta, el letrero se pasa a la siguiente celda. A veces la gente asume de que al pasarle a la siguiente celda, el letrero está aquí y es más alejado de la realidad. Si yo escribo aquí, me doy cuenta que yo puedo escribir y obviamente, ¡ay! Cortó el texto. No lo corté. Es simplemente, si vamos a ver la barra de fórmulas, el texto está completo. Es solo que no cabe en la celda. Por eso yo simplemente puedo hacer clic sostenido o doble clic aquí para ampliar la columna y dejar que se mire correctamente la celda. También haciendo clic sostenido en medio de los números puedo ampliar las filas. ¿Listo? Ahora bien, otro dato importante que tenemos. Yo puedo insertar, por ejemplo, clic derecho y el insertar a una fila nueva. O puedo eliminar, por ejemplo, una columna si quiero, con clic derecho eliminar o clic derecho insertar, con insertar inserto, con eliminar obviamente se elimina. ¿Listo? Tranquilos, no es que se elimine realmente. Si vamos a ver la cantidad de columnas y celdas son las mismas, las filas solamente que, digámoslo, en este caso se movieron. Digámoslo, entonces eso es lo que hace Microsoft Excel. ¿Ok? Bien, ahora, bueno, entonces eso por un lado. Entonces, como nos dimos cuenta, pues tenemos una serie, digámoslo, de elementos. Pero ahora yo debo aplicar formato. Lo que pasa es que muchas veces, ¿qué vamos a ingresar en Excel? Vamos a ingresar información. Es más, voy a sacar un archivito que tengo por aquí, donde tenemos algunos ejercicios. Esos ejercicios nos van a ayudar a entender un poco cómo funciona Excel. ¿Listo? Un segundo, creo que es este, no. Bien. Bueno, aquí tengo unos pequeños archivitos que, digamos, no son muy útiles y voy a basarme en ellos para hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio de la librería del estudiante. Vemos que hay una librería, vemos que hay una serie, digámoslo, de datos. Estos datos los vamos a inventar, no vamos a hacer exactamente los mismos, pero vamos a empezar a trabajar, digámoslo, como para tenerlo allí y empezar a ver cómo aplicar formato, porque lo ideal es que nuestra tabla se vea muy similar a esta, de que se vea así. Entonces, nosotros podemos hacer la configuración. Es verdad que Excel también nos permite hacerlo automáticamente, pero ahora vamos a empezar de la manera manual. Listo. Entonces, vamos a aprender varias cositas. Vamos primero, por ejemplo, el título. El título es librería, entre comillas, estudiante. Librería, entre comillas, sería el estudiante. ¿Sí? Estudiante. Listo, ahí tengo, como se dan cuenta, no estoy cambiando tipo de letra, no estoy cambiando nada, y a eso es lo que nosotros llamamos formato. Darle formato a una tabla quiere decir cambiar los tipos de letra, cambiar los colores, cambiar los aspectos, todo ese tipo de elementos. ¿Ok? Entonces, bien. En este orden de ideas, entonces nosotros, librería, el estudiante. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Este primer ejercicio corresponde solamente a aprender a dar formato. Entonces vemos que hay unos artículos, descripción, cantidad vendida, precio unitario, subtotal e IVA. ¿Listo? Artículos. Entonces vamos aquí a colocarle artículos en mayúscula. Artículos. Descripción. ¿Listo? Cantidad vendida. Precio unitario. Miren que ahí voy a reemplazar que escribo y, o sea, obviamente a pesar de que escribo se tapa el otro, entonces uno pensaría que no, pero, o sea, que no, que es que se pasó, que lo estoy borrando, pero no, simplemente es porque no cabe en la celda. Su total, IVA y total. Bien. Hasta aquí, lo único que estoy haciendo es que bueno, ¿cuántos artículos? 1, 2, 3, 4. Estoy simplemente escribiendo. Muy bien, vamos a empezar ahí ya a dar formato, ¿ok? Bueno, ¿qué es dar formato? Dar formato, digámoslo entre comillas, es decorar. Pero no es decorar, es darle funcionalidad a la tabla como tal, ¿no? Pero digámoslo que entre comillas es decorar, es aplicar colores, aplicar bordes, todo ese tipo de aspectos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero, el título. Quiero centrar el título. Librería del estudiante debería ir en el centro en relación a la tabla que tenemos.
Obviamente aquí ya yo empiezo a usar lo que son las columnas. Por ejemplo, yo sé que esta tabla va desde la columna A, si hago clic sostenido puedo seleccionar, hasta la columna G. Entonces, yo necesito que ese título quede centrado en esa misma cuestión. Ahora bien, ¿qué es lo que debo hacer? Debo tomar ese título y centrarlo a través de estos elementos. Primero voy a seleccionar, yo puedo seleccionar toda la tabla, haciendo clic aquí en este orden entre la A y el 1 hay un pequeño triángulo. Si hago clic me selecciona absolutamente todo. Voy a elegir un tipo de letra un poco más claro, vamos a elegir en este caso el tipo de letra Arial, vamos a poner un tamaño más grande todavía, vamos a ponerle 12, listo, en este caso vamos a hacer un poquito de zoom como para ver mejor el aspecto. Bien, ahí ya nos quedó más grande y más descriptivo, digámoslo así. Ok, pero miren que ya las palabras no caben. Entonces tengo que, por ejemplo, ampliar artículos, ¿listo? Descripción, ok, bueno, esta ahí la pongo un poquito larga. Cantidad vendida, con esta cantidad y precio vamos a hacer algo, ahorita lo van a ver. Voy a dejar que solamente sea cantidad y precio ahí está como está. ¿Listo? Entonces, bueno, esto, subtotal, no se alcanza a ver, así que puedo hacer doble clic para que cuadre, IVA y total. Listo. Bien. Bueno, lo primero que yo debo saber es que cuando ya cambiamos los tipos y tamaño de letras, pues obviamente hay algunos elementos que no nos dejan trabajar bien dentro de la tabla. No importa, por ahora vamos a comenzar con este título. Este título voy a cambiar el color del texto, simplemente selecciona la celda donde está escrita. Aunque aquí se ve el estudiante, no hagan nada allí, que ahí no hay nada. ¿Listo? Dame un segundo. Muy bien. Entonces, en este caso, la librería del estudiante, nosotros la vamos a seleccionar. Voy a seleccionar lo que llamamos un rango de celdas. ¿Qué es seleccionar un rango de celdas? Seleccionar varias celdas. Voy a seleccionar desde A1 hasta G1. Voy a seleccionar esto. Desde A1 hasta G1. Al seleccionar todos esos elementos, teniendo en cuenta que librería del estudiante está escrito en la primera celda, yo puedo combinar. ¿Qué es combinar? Unir todas estas celdas para que se vieran como si fuera una sola. Eso nos va a ayudar que obviamente al combinar pues podamos entrar fácilmente en esta celda grandota pues el título. Entonces acá en la pestaña inicio hay un grupo que se llama alineación. En ese grupo de alineación podemos darle combinar y centrar y obviamente ahí vamos a dar cuenta que se nos centra automáticamente el texto. Puedo darle aquí en esta de alineación para que quede bien en el medio. De igual forma puedo cambiar el color al texto, por ejemplo puedo elegir un color, no vamos a elegir el rojo que tenían allá, digamos un color, puede ser, que ponemos verde, no, este azul me gustó. Librería del estudiante, muy bien, ahí tenemos el color azul, ok, bueno, este lo voy a reducir un poquito, bien. Vamos, en este caso yo a los títulos los voy a seleccionar, miren que hice un clic sostenido y los seleccioné, para aplicar un poquito de negrita, ¿para qué? Para que se vea un poquito más resaltado, son los títulos, ¿no? También debo tener en cuenta, bueno, en este caso vamos a meter 4 artículos, entonces voy a tener que hacer lo siguiente, dame cuidado. Si yo voy aquí a archivo imprimir un momento, me voy a fijar que no hay líneas, o sea, no hay separadores. ¿Por qué? Porque estas líneas no son visibles, estas líneas son guías. Si yo imprimo así, estas líneas solamente van a ser guías. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo resaltar esas líneas para que se vean, sin caso tal, yo las necesito. ¿Cómo hago eso? Hago un clic sostenido, selecciono, por ejemplo, yo sé que voy a seleccionar los títulos y 1, 2, 3 y 4 espacios donde van a ir ¿qué? Los 4 espacios donde van a ir los datos. Y lo que voy es aquí en la pestaña fuente, ahí debajo justo del tipo de letra, hay un cuadrito como con punticos, se llama bordes. ¿Listo? Si hago clic allí, me da la opción de aplicar diferentes tipos de bordes. En este caso, yo quiero aplicar todos los bordes. ¿Listo? Bien. Un momento. Muy bien. Como te puedes dar cuenta, pues obviamente cuadramos y vemos que ya tenemos ¿esto qué? Los elementos, digámoslo, listos para trabajar, ¿no? O sea, ya listo, ahí ya tenemos estos elementos, ya tenemos los bordes, si yo voy a archivo e imprimir, ya los bordes van a ser visibles, ¿no? Ahí ya se ve la tablita bien organizadita. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, estos bordes no se miraban porque eran simples guías, pero al reteñirlos con la herramienta bordes, pues obviamente los vamos a ver claramente.
Muy bien. Ahora, acá en los títulos, demos cuenta que hay dos títulos que no se están viendo bien, que es cantidad vendida y precio unitario. Miren, a pesar de que ahí se ve cortado, yo sé que según la barra de fórmulas ahí está completo, dice cantidad vendida y acá dice precio unitario. Lo que sucede con esos títulos es que yo, por ejemplo, cantidad vendida, que voy a alargar toda esta columna hasta ya bien ancha, sabiendo que el número de cantidad vendida pues es un número chiquito. Entonces sería desperdiciar espacio a lo ancho. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí hay una opción que es muy útil, que por ejemplo voy a seleccionar todos los títulos, a todos le voy a hacer. Voy a seleccionar los títulos y ahí justo donde vimos combinar, para combinar la librería del estudiante, ahora le vamos a dar a más arriba donde dice ajustar texto. ¿Qué es ajustar texto? Que si el texto no cabe a lo ancho, simplemente lo pone a lo largo. Lo vamos a ver, ajustar texto, ¿listo? Y ahí vamos a ver esto. ¿Listo? Miren cómo ahora, ¿sí? Obviamente el texto pasa de arriba y cantidad vendida se ve de esta forma. Entonces es como aprovechar un poquito más el espacio y no tener que hacer tan ancha la columna. Mira, aquí puedo reducir un poco. Bueno, el artículo se me salió, entonces lo voy a poner allí. Unitario también se me salió, voy a poner más grande. Ahí se ve claramente el precio unitario, subtotal, IVA y total. ¿Listo? Eso también lo puedo seleccionar, lo puedo centrar, ponerlo centrado aquí. ¿Listo? Y de igual forma también lo puedo pintar. Puedo hacer un clic sostenido aquí y puedo ir justo al lado donde usamos los bordes, ahí al lado está sombreado, que es ese botecito de pintura. Si hago clic en la flechita, puedo elegir un color, por ejemplo, en ese caso, ¿para mi qué? Para mi tabla, ¿listo? Ahí tengo, miren cómo va quedando mi tabla bonita, ¿listo? Ahí esto es parte, digámoslo, de la decoración. Bien, ahora, bueno, comencemos. Ahora sí tenemos un poco la información, ¿listo? Vamos a comenzar con algo sencillo, artículos. Artículos, pues puede ser 1, 2, 3, 4, pues si los están numerando, o puede ser AR1, AR2, o sea, artículo 1, artículo 2, sería la abreviación de artículos, ¿listo? ¿Ok? En este caso, vamos a explicar algo que me parece muy interesante. Bueno, voy a hacer como una partecita acá abajo para explicarles esto. Imagínense que ustedes quieren rellenar una información, por ejemplo, numérica, que quieren 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, resulta y pasa que Excel tiene formas de hacer esto muy rápido. Pongan atención. Yo puedo escribir el 1, ¿listo? Hacer un clic sostenido encima de él, usar esto que se llama controlador de relleno. Esta flechita que está acá, este cuadrito que está al borde de la celda, se llama el controlador de relleno. Si yo lo jalo, simplemente jalo, imaginen que lo jalo, me repite el 1 varias veces. Eso puede ser una opción, por ejemplo, cuando necesitamos poner datos repetidos, podemos jalar y rápidamente vamos ¿a qué? A repetir el mismo número. De momento. Muy bien. Entonces, ahora, eso si queremos simplemente jalar. Si yo jalo con el 1, simplemente pues me queda repetido el 1. Pero si yo tomo el 1, escribo el 1 nuevamente, pero esta vez hago lo mismo, arrastro, voy al control de relleno, hago clic sostenido. Pero esta vez no solo hago clic sostenido, sino que mientras jalo, mantengo presionado sin soltar la tecla control, es decir, CTRL, que está en la parte inferior izquierda de los teclados. Y yo jalo, automáticamente voy a hacer una secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso es un dato importantísimo, porque a veces uno, por ejemplo, quiere llenar la información rápida o numerar rápidamente, supongamos 1000, y uno, ¿qué tal? 1, 2, 3, 565, 565, no, eso sería un trabajo grandísimo. Entonces simplemente escribe el número que quiere, el comienzo, le presiona control, no suelta la tecla control y jala, arrastra desde el controlador de relleno y puede hacer la secuencia que quiera. ¿Listo? Desde el 1 hasta el 2000, o sea, usted puede llenar la cantidad de datos que quiera en un 2x3. De igual forma, hay que tener en cuenta que hay otros, por ejemplo, cuando lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, llamamos lo que vamos a hacer, artículo 1. Si yo escribo artículo 1, obviamente esto es un texto. Mire, texto con número, pero es un texto. Miren cómo es la diferencia. Cuando yo escribo en una celda, si escribo solo números, de forma predeterminada, los números se van a la derecha. O sea, automáticamente, si nosotros no hemos cambiado la alineación, Excel nos manda los números a la derecha. Pero cuando escribimos textos con números o con símbolos, lo que sea, después de que no sean solo números, sino que sea texto,
nos va a alinear automáticamente a la izquierda. Esto es un dato muy importante porque entonces sabemos que de forma predeterminada los textos se alinean a la izquierda y los números a la derecha. Por ejemplo, en este caso escribí AR1. Cuidado con esto. Cuando hay un texto con un número acompañándolo y a mí se me ocurre jalar, pasa algo muy curioso. Voy a jalar sin presionar nada, solo jalar, arrastrar desde el controlador de relleno. Arrastro y aunque no presione control, me hace la secuencia. Ahí viene algo irónico. Cuando escribo números solos, para hacer secuencia tengo que obligatoriamente presionar control. En cambio, cuando son números escritos con letras, o sea, cuando hay letras y números en la misma, y jalo, la secuencia se hace de forma automática. Si quisiera que no se haga secuencia, por ejemplo, que quedara R1 y que no se hiciera secuencia, me tocaría allí sí simplemente sostener control para que no se me haga secuencia. ¿Listo? Ahora bien, hay cosas que la gente a veces también desconoce, que por ejemplo se pueden hacer secuencias, por ejemplo, de meses, enero. Entonces yo jalo sin necesidad de presionar nada y automáticamente Excel me hace la secuencia. Lo mismo pasa con los días de la semana, ¿no? Lunes. Entonces si yo jalo, Excel me hace una vez la secuencia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y al llegar al domingo vuelve y me repite, lunes, martes. Entonces son cosas que, por ejemplo, Excel tiene como herramientas adicionales, que son muy buenas, pero pues que obviamente a veces no tenemos en cuenta. ¿Listo? Entonces, esto es con la ayuda del controlador de relleno, cómo podemos nosotros realizar diferentes configuraciones, ¿listo? Y pues obviamente cómo de forma automática yo puedo generar digámoslo, estos datos o estas secuencias. ¿Ok? Bien. Entonces, como ya hicimos el apartadito, entonces ya vimos cómo podemos hacer todo esto. ¿Listo? ¿Ok? Bien. Vamos acá. Entonces, por ejemplo, en artículos, voy a hacer una secuencia. AR1. ¿Listo? Entonces, si hago AR1 y jalo, ya sabemos, sin presionar nada, automáticamente me hace la secuencia. Artículo 1, artículo 2. Como es un texto, se alinea a la izquierda, ya lo sabemos. Descripción, bueno, vamos a inventar algunos datos. Un cuaderno, por ejemplo. ¿Listo? O un artículo 2, un borrador. ¿Listo? Vamos a suponer que estamos en una tienda, estamos vendiendo borrador, vamos a vender lápiz y vamos a vender marcador. Listo. Vamos a, o sea, tomé de base el archivo que les mostré hace un momento, pero voy a crear mis propios datos. ¿Listo? Cantidad vendida, vamos a suponer que vendimos 45 cuadernos. ¿Cuántos borradores vendimos? Vendimos 83 borradores. Lápiz vendimos 57. ¿Listo? Y marcadores vendimos 23. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. Ahora, precio unitario. Cuidado con esto, señores. Les vamos a mostrar lo siguiente y después hacemos la misma configuración en el otro. Precio unitario tiene una configuración especial porque son moneda. Les voy a explicar, por ejemplo, aquí con cantidad vendida. Cantidad vendida, yo puedo seleccionar esta columna. Bueno, empecemos con todas. Yo puedo seleccionar esta columna y decirle de una vez a Excel qué información tengo allí. Artículos, R1, esto es texto. Ah, pero tiene número, no importa, pero esto es texto. Yo le simplemente voy aquí a este grupo que se llama número y ahí puedo hacer clic donde dice general y yo puedo elegir, texto. En este caso son textos bajo, al final dice texto. Eso me ayuda a decirle a Excel que aquí hay texto. Eso se llama dar formato a la celda. Cuidado con eso. Aquí también selecciono descripción, yo sé que esto es un texto. Entonces simplemente hago clic y bajo y selecciono texto. Cantidad vendida, yo sé que estos son números, pero aquí pasa algo muy curioso con los números. Yo vengo aquí, selecciono el número y me aparecen los decimales. Pues, ay, ¿y ahora qué hago? No, tranquilo, no pasa nada. Cuando aparezcan los decimales, ahí debajo del número, aquí hay donde aumentar o disminuir los decimales. Entonces simplemente le doy aquí en esta que dice disminuir decimales y lo vuelvo a dejar normal. Pero ya Excel sabe que aquí van números. En precio unitario nos pasa algo muy similar. Vamos primero a escribir y ya les muestro. Vamos a inventarnos precios. ¿Un cuaderno cuánto puede valer? Pues hay de varios precios, ¿no? Supongamos que es un cuaderno no tan caro, 4.500, pongamos el cuaderno. Un borrador vale 500 pesos, digámosle que el lápiz vale 1.000, ¿listo? Y que el marcador vale 2.500. ¿Listo? Ok. Miren que esto sigue identificándose como general, pero esto sabemos que no es general. Entonces mucha gente tiende a poner los símbolos, ¿no? Los símbolos y los puntos separadores y ese tipo de cosas. Eso no se debe hacer. Es mejor aplicar el formato. ¿Cómo se aplica el formato? Voy a seleccionar estos que son formato de dinero, ¿listo? O sea, que es dinero lo que vamos a hacer. Y este formato se llama moneda. Vamos aquí a general, le damos clic y elegimos moneda. Al elegir moneda, automáticamente nos damos cuenta de algo. Primero aparece el símbolo de pesos, luego el separador de miles y luego el separador de decimales, bueno, en este caso de centavos, ¿no? ¿Listo? Primero, puedo quitar esos centavos, porque por ejemplo en Colombia no se usan, los puedo quitar, listo, ahí está.
¿Ok? Y otra cosa importante es que puedo pasar directamente a que me examinen Español Colombia. Voy a este símbolo de pesos, hago clic y le digo que por favor, Español Colombia. Esto hago clic y automáticamente, bueno, me volví a dejar los ceros, entonces volví y se los quito y ya. Entonces, este mismo procedimiento, como esto es un test, esto es un valor de moneda, el subtotal también es moneda, el IVA también es moneda y el total son moneda, obviamente. Entonces, también tengo que venir a esto y aplicarlo. Lo voy a aplicar así automáticamente, sin necesidad de escribir, vean. Le voy a decir que eso es moneda, le voy a decir que eso viene Español Colombia y le voy a quitar los 2 ceros. A pesar de que no estoy viendo, ya apliqué el formato para ese tipo de elementos. Ahora viene lo importante. Vamos a aprender a hacer cálculos. Entonces, primero, hoy en día no es necesario, porque usted puede iniciar un cálculo con cualquier símbolo de los números. Hay que recordar, obviamente, vamos acá al archivo que abrí para mostrar el ejemplo. Hay que recordar que nosotros tenemos, en un momento, bueno, hay que recordar que nosotros tenemos lo que llamamos operaciones de cálculo básicas. ¿Listo? En Excel también funciona. Lo que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma identificada con el más, la resta con la raya al medio, la multiplicación con el asterisco y la división con la raya, con el slash. ¿Listo? Estos elementos obviamente se usan para que nosotros podamos, digámoslo, hacer todo tipo de cálculos matemáticos, desde los cálculos básicos hasta cálculos más avanzados, pero debemos tener en cuenta eso. Entonces, hoy en día en Excel podemos iniciar cualquier cálculo solo presionando cualquiera de esos elementos, aunque antes, y por norma general ha quedado, que cuando queremos iniciar un cálculo lo mejor es usar el símbolo igual. Es decir, siempre anteponer el símbolo igual nos da la opción de, obviamente, poder iniciar una configuración. ¿Listo? De poder iniciar, digámoslo, un proceso matemático. Por ejemplo, el subtotal. ¿El subtotal qué es? Pues obviamente el subtotal es tomar esa cantidad vendida, o sea, esos 45 cuadernos, y multiplicarlos por los 4.500 del precio unitario. Entonces, lo primero que hago es colocar el igual. ¿Listo? El igual le indica a Excel que va a iniciar un proceso matemático. Ahora bien, ¿qué procesos matemáticos queremos hacer? Entonces, ¿dónde está la cantidad vendida? Eso es importante. Yo puedo hacer las cosas de dos maneras. La primera es usar valores constantes, es decir, escribir 45 directamente porque ya sabemos que es el asterisco por 4.500. Obviamente aquí no le vamos a colocar símbolos ni nada, ¿no? Esa es una forma. ¿Nos va a dar el resultado? Sí, nos va a dar el resultado, 202.500. El problema con esta fórmula es que esa fórmula es estática. Si queremos después hacer algún cambio en la cantidad vendida o en el precio, nos toca venir a volver a hacer la fórmula. Entonces, eso es doble trabajo. Por ende, hay otra forma de hacerlo. Vamos a aprender la otra forma. La otra forma es usar las referencias de celda. ¿Qué es una referencia de celda? Una referencia de celda es el nombre de la celda. Recordemos que eso lo vimos al comienzo. ¿Qué es el nombre de la celda? Por ejemplo, 45. No hablemos del 45, sino ¿dónde está el 45? ¿Dónde está el 45? Está en C4. Por lo tanto, diríamos igual y escribíamos directamente C4, que es donde está el 45, y aquí viene algo importante. También puedo escribir D4, pero pues sí, así como puedo escribir, también puedo hacerlo de otra manera. ¿Cómo es la otra manera? Hacer clic encima. También automáticamente, vea, quedó C4, que es donde está el 45, por D4. Presiono Enter y nos da el mismo resultado. Entonces, profe, pero dio lo mismo. Sí, dio lo mismo. Pero viene la diferencia. Si a mí después me varía el precio o me tocara a variar la cantidad, si lo hubiera hecho como lo hice anteriormente con valores constantes, me tocaría volver a crear ¿el qué? El valor. Pero como lo hice normal, digámoslo así, lo hice normal, lo hice ahora con referencias, entonces miren lo que pasa. Si yo escribo aquí, por ejemplo, 50, automáticamente el valor cambia. ¿Sí me va a entender? Es decir, eso es lo que nos da las referencias, que las referencias suman el contenido, por lo tanto, si el contenido cambia, ellas se actualizan y hacen el cambio. Por eso Excel es tan poderoso, porque él automatiza todo. Y por dato curioso, si es este caso, por ejemplo, que los datos están uno al frente del otro y siguen ahí para abajo, como es este caso que estamos dentro de una celda, miren que aquí siguen estos elementos en la parte inferior, yo puedo simplemente coger el controlador de relleno, jalar sin miedo, jalo hacia abajo y automáticamente tengo los otros resultados. Miren, tengo cuánto valieron los borradores, cuánto valieron los lápices y cuánto valieron los marcadores. ¿Listo? Entonces miren
¿Cómo solamente jalé? No tuve necesidad de volver a hacer la fórmula. ¿Por qué? Porque como es que si yo jalo, entonces automáticamente, así como cuando jalaron antes que había un número y una letra, se hacía secuencia, así mismo pasa en la fórmula. Si yo jale, automáticamente el C4 se convierte en C5, el D4 se convierte en D5 y así sucesivamente. Entonces, por eso se puede hacer este tipo de cosas. Ahora vamos a hacer el igual. El igual. Perdón, el IVA, disculpen. El IVA. ¿Cómo lo iniciamos siempre con el igual? Ya lo sabemos. Recuerden que pueden hacerlo con cualquier proceso matemático, pero por lo general recomiendo que inicien con el igual. Igual. ¿Qué es el IVA? El IVA es coger este subtotal, es decir, el E4, y multiplicarlo por el IVA en Colombia. El IVA, sabemos que es del 19%. Perdón, 19%. ¿Listo? Obviamente, multiplicar esto nos va a decir cuánto es el IVA. O sea, el IVA de 225.000 son 42.750. Ya como aprendimos que no necesariamente necesitamos escribir uno por uno, pues simplemente jalamos y, oh magia, ya tenemos los resultados. Y ahora necesito saber cuánto vale cada elemento, el precio final. Entonces simplemente es igual y es tomar este IVA y sumarle el subtotal. ¿Listo? Así sé cuánto vale el artículo final. Es 266.750 y simplemente jalo y ahí tengo el resto del resultado. ¿Listo? Entonces, esto es, muchachos, lo que es darle, bueno, en este caso la muchacha, esto es lo que es darle formato a la tabla. ¿Listo? Ahí aprendimos a darle formato a la tabla y aprendimos algunas nociones básicas de fórmulas, como lo son la fórmula ¿qué? La fórmula de la suma de la resta, o sea, cosas, elementos básicos, ¿ok? Y darle formato a la tabla. Miren que es muy importante darle formato en la tabla. Lo que hicimos de combinar, el ajustar texto, aplicar los colores, aplicar los bordes, aplicar el sombreado, ¿listo? Y de igual forma, darle ese formato a la celda es supremamente importante. Entonces, que le dimos que lo primero era texto, lo segundo era texto, la cantidad vendida eran números, nos aparecieron los ceros, disminuimos decimales y después los formatos que son de moneda le aplicamos el formato de moneda, español Colombia y le quitamos también los decimales. ¿Listo? Y ya. Eso es lo que uno tiene que saber, digámoslo, en básica sobre el manejo y funcionamiento de Microsoft Excel. ¿Listo? Ahora les voy a enseñar algunas herramientas adicionales. ¿Ok? Voy a enseñarles algunas herramientas adicionales. Entonces, ¿en qué consiste estas herramientas adicionales? Bueno, pues hay que tener en cuenta que nada, que yo puedo cambiar, por ejemplo, la alineación. Yo puedo, supongamos que esto no me gusta que se vea así porque Excel lo alineó de esta forma, los textos a la izquierda, los números a la derecha, pero yo quiero que estén centrados, no pasa nada. Simplemente doy aquí, voy y centro para que se vea mejor. Esto también se podría centrar, claro que puede centrar, pero como está en formato de Español Colombia, no cambiaría porque simplemente el símbolo de texto queda allí. ¿Listo? Bueno, qué pena, denme un momento, por favor. Ok, entonces, bueno, como les venía diciendo, esta es lo que tenemos que tener en cuenta. Y también podemos aplicar, entonces, mire, alineo al centro, bueno, puedo decorar esto bien bonito, que se vea bien chévere, organizar. Eso también hace parte, digamos, de una presentación de una tabla y poder organizar los datos de forma organizada dentro de Microsoft Excel. Bien, listo. Hasta allí vimos lo básico, que es la cuestión de cómo van los formatos. Ahorita nos vamos a concentrar un poco más en las diferentes cosas que yo puedo hacer en Excel, las diferentes herramientas
que Excel me ofrece para yo poder trabajar. ¿Listo? Bien, para esto voy a hacer un ejercicio de una nómina. ¿Listo? Deme un momento, por favor. Ok, entonces, en ese orden de ideas, como les venía diciendo, entonces vamos a empezar a ver, ya vimos lo básico, ahora vamos a comenzar a concentrarnos, digámoslo, en todo lo que podemos hacer con Excel. ¿Listo? Bien, para eso voy a hacer un ejercicio con un elemento que se llama nómina, vamos a usarlo. Tengo por aquí un archivo ya creado anteriormente, que se llama, ven, yo que lo hice, ¿no? Libro de base, de momento, yo quise el archivo, ok. De momento, espérate que voy a buscar una información porque se me perdió una cuestión. Qué raro, se me perdió el archivillo. Ok, bueno, no hay problema. De momento yo lo tengo acá subido. Me toca buscarlo ahorita para trabajar en dicho archivo. ¿Listo? Bien, ¿en qué consiste el archivo? El archivo nos va a enseñar a usar varias herramientas. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, bueno, aunque puedo iniciar, pues si soy bien dura, puedo iniciar por el otro. Dame un segundo, primero vamos a iniciar aquí con algunos elementos. Ajá, ok. Listo, ahora sí, vamos a tomar este, creo que es este. Ok, sí, es este. Bien, bueno, vamos acá a hacer algunos pequeños ejercicios como para empezar a entender diferentes nociones de lo que es Microsoft Excel. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con esto. ¿Listo? Voy a disminuir un poquito para que lo vean mejor. Ok, bien. Tenemos esta pequeña tabla que se llama campamento. Es una tabla sencilla. Denme un momento, por favor.
Bien, entonces, bueno, vamos acá. Bueno, esto es por ejemplo, es un campamento. En este campamento nos han dado la edad de los niños y la actividad que cada niño quiere realizar. En ese orden de ideas, pues obviamente nosotros tenemos que proceder digámoslo, a contar, en este caso nos están pidiendo es eso, contar la cantidad de niños. Y es ahí cuando vamos a hacer un pequeño apartado. Vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de contar, vamos a hablar del máximo, vamos a hablar del mínimo. ¿Listo? Y vamos a hablar del promedio. ¿Ok? Bien. Bueno, estos elementos, estos son fórmulas, funciones. Lo que debemos tener en cuenta es que Excel tiene funciones. ¿Cómo se ve una función? Entonces ahí voy a tomar el archivo que les tengo abierto y vamos a ver una explicación de cómo se ve una función. ¿Listo? ¿Qué son las funciones? Las funciones son muy diferentes a los, a los que, a las operaciones básicas como las que miramos en su momento. Las funciones son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque es que las funciones, digámoslo, son elementos que Excel tiene predefinidos, ¿listo? Y que obviamente nos ayudan a entender cómo, o sea, cómo trabaja Excel. En este caso, miren, esto es una función. Una función se basa símbolo igual, se inicia con el símbolo igual. Una palabra, que esa palabra no la inventamos nosotros, esa palabra ya viene en Excel. O sea que para aprender funciones nosotros tenemos que saber cuáles son dichas palabras. Yo aquí les voy a enseñar unas, pero Excel tiene demasiadas, así que hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Listo? Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que ir, bueno, esta es la función suma. Entonces, por ejemplo, en este caso es la función no suma, pero es porque en Excel se llama así. No falta el que dice, no, pues voy a hacer igual resta, pero no, obviamente eso no funciona porque esa palabra no existe en Excel. Por eso nosotros debemos saber cuál es el nombre que le da cada función a Excel. ¿Listo? Muy bien, igual la palabra y entre paréntesis lo que llamamos el argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento puede ser la condición o el rango de celda seleccionado o juntos, ¿listo? Depende del tipo de función que estemos usando, ¿ok? Así se ven. Obviamente aquí vemos algunas como son la de hoy, la de ahora, la de suma, que como su nombre lo indica, pues permite sumar y, ¿verdad? No la había usado, no la puse acá y tengo que ponerla. Entonces la otra es promedio y vamos a hablar de suma, ¿listo? Entonces, como suma, promedio, máximo y mínimo. Te vamos a hablar un poquito de ellas. Primero, contar. Contar nos permite, como su nombre indica, pues contar elementos. Ay, profe, pues es que uno puede contar. Sí, claro, uno puede contar manualmente número por número, pero eso llevaría primero tiempo. Y si son demasiados datos, y eso que apenas son como 30 o 28 datos, no sé, listo, si son demasiados datos, si son 1000, 2000 datos, imagine qué va a poner usted a contar a él. Obviamente no. Volvemos a decir, Excel es un programa que facilita todos esos procesos. Pues por lo tanto, entonces debemos, digámoslo, que Excel nos ayude a trabajar con esos elementos. Entonces, por ejemplo, en el caso de contar, contar es una de las elementos que Excel nos da para nosotros poder realizar dicho procedimiento. Entonces, bueno, contar, hay tres fórmulas de contar que sería contar, ¿listo? Contar, contará, contar punto blanco, ¿listo? Y contar punto sí. Cuando yo uso la función contar, contar y abro paréntesis y selecciono un rango de celdas, por ejemplo de A1 a A20, dentro de esas celdas me va a contar las celdas que tienen números. Eso es lo que hace contar. ¿Listo? Me cuenta números. ¿Ok? Contará en el rango que yo elija, me va a contar, entonces cuenta celdas con datos. Es decir, cualquier celda que tenga escrito algo, o sea, puede ser números, letras, símbolos, lo que sea. Después de que tenga escrito algo, contará, las va a contar. ¿Listo? Contar punto blanco. Cuenta las celdas vacías, o sea, las celdas que no tienen nada. Es una de las fórmulas que podemos usar para ciertos requerimientos. Y contar punto sí. ¿Qué hace contar punto sí? Contar cuenta en base a una condición. ¿Listo? O sea, si hay una condición, si esa condición se cumple, él cuenta esos datos. Ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? El máximo devuelve ¿cómo se llama eso? La celda con el valor más alto. Entonces, ¿qué hace el máximo? Si seleccionamos un rango, por ejemplo, de A1 a A20, de todas esas celdas analiza y el que tenga el rango más alto, o sea, el valor más alto en números, pues obviamente esa nos devuelve como la celda más alta. ¿Listo? Si hay varias, pues devuelve siempre ese valor. El mínimo, pues hace lo contrario, simplemente devuelve el valor más bajo, ¿listo?
del conjunto de celdas seleccionadas. El promedio, pues sí, no creo que no haya necesidad de explicarlo, pero pues realiza el promedio. Los datos seleccionados. ¿Listo? Entonces realiza el promedio de los datos seleccionados. Entonces, si yo tengo varias notas, por ejemplo, y las selecciono y aplico el promedio, pues me va a dar el promedio de estas notas. Y por último, suma, pues obviamente suma valores contiguos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir suma valores contiguos? Pues si tengo unos datos todos pegados, una fila así grandísima con varios datos, pues puedo sumarlos directamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer algunos de estos para que empecemos a entender cómo funciona. ¿Listo? Bien. Entonces comencemos. Por ejemplo, me están preguntando la cantidad de niños que hay inscritos. O sea, ¿cuántos niños hay inscritos? Puedo contar, pues obviamente, en base a la edad, que son los números, o puedo contar en base a la actividad, porque cada niño eligió una actividad, por lo tanto, no hay niño que haya elegido dos actividades, por lo tanto, contando estas celdas yo puedo saber cuántos niños hay. O contando las edades, puedo contar cuántos niños hay. Cualquiera de los dos métodos funciona. Si lo hago por uno, lo que sí tengo que tener en cuenta es cuál voy a usar. Por ejemplo, si lo hago con números, solo con números, usaría contar para contar las celdas que tienen números. Si lo hago por acá, por la actividad deseada, pues lo usaría con contará, que cuenta celdas que tengan datos. Hagamos el ejemplo. Comencemos contando con números. Igual, escribo contar, abro paréntesis, y aquí viene la parte importante. Tengo que elegir de dónde. En este caso, es de A3, porque nada es donde están los números, es de A3 hasta A30. Entonces vamos a contar desde A3, y aquí viene algo importante, los dos puntos. Los dos puntos en Excel quieren decir hasta. Entonces, desde A3 hasta A30. Cierro paréntesis y presiono Enter. Eso me dice que hay 28 niños, claro, o sea que hay 8 celdas que tienen, 28 celdas que tienen número. Por lo tanto, puedo deducir que son 28 niños. ¿Listo? De igual forma, puedo, igual, contará, vamos a hacer el ejemplo acá, paréntesis, pero ya no uso la A sino la B porque es donde está la actividad deseada. Y lo mismo, desde B3 hasta dos puntos, que vemos que indican hasta B30. Presiono Enter y lo mismo, 28. Si por cualquiera de los dos dados hubieran dado el resultado correcto. ¿Ok? Muy bien. Ahora me preguntan, cantidad de niños que tienen 8 años. O sea, ¿cuántos niños tienen 8 años? Allí viene algo muy importante. Entonces, tengo que ver cuántos niños tienen 8 años. Eso es una condición, porque necesito contar en edad solo los niños que tengan 8 años, no más. Entonces, ahí viene. Igual, ¿cuál usa la condición? Es contar puntos sí. Entonces, contar puntos sí, que es la condición, abro paréntesis, y aquí viene algo diferente. Aquí viene algo diferente. Mire que ahí abajo nos ayuda Excel. Se nos dice abajo, usted escribe contar puntos sí, escribe el rango, punto y coma, y después el criterio. Aquí ya no solamente rango como en las anteriores, aquí también se usa criterio, es decir, una condición. Entonces, contar puntos sí, pongan atención. Entonces, ¿de dónde quiero contar? Pues los niños de 8 años, pues eso está en edades, es decir, desde A3 hasta A30. Ese es el rango. Ahora me dice que tengo que poner un criterio, entonces punto y coma para separar, y entre comillas pongo el criterio. ¿Cuál es el criterio en este caso? Pues la edad, que serían 8. Entonces, entre comillas, 8. ¿Para qué? Para que me cuente solamente en esas celdas los niños que tienen 8 años. Presiono Enter y me dice que solamente 3 niños tienen 8 años. Vamos a ver si es cierto. Aquí hay 1, 2, mire 2 yo, y 3. Sí, es verdad, mire, lo pude hacer manualmente, pero obviamente Word lo hace por nosotros. Niños con edades mayores a 8 años. Entonces, igual, también es una condición contar puntos, sí. Abro paréntesis y entre paréntesis entonces coloco desde B3, dos puntos, hasta, desde A3, dos puntos, A30, porque es donde están las edades en los años, punto y coma, y entre comillas, el símbolo de mayor que es este, mayor que 8. Cierro comillas, cierro paréntesis. Listo. Con eso ya voy a poder obtener el resultado. Presiono Enter y nos dice que son 18 niños los que tienen edades mayores a 8. Ah, pero es que no eran mayores, eran menores, perdón. Entonces simplemente cambio el símbolo. Este es el de mayor que, pongo el de menor que. Son 7 niños los que tienen edades menores de 8 años. Niños que practicarán natación, obvio. Es una condición, pero nos piden que de natación. Entonces ya no voy a usar A3 y A30 porque esos son para las edades, sino que voy a usar B3, B30 que es para la actividad. Entonces, igual, contar puntos sí. ¿Listo? Abro paréntesis, elijo el rango, que en este caso es, ¿qué? Es
es desde B3 hasta B30, que es donde están las actividades, punto y coma, y entre comillas escribo lo que quiero que cuente. En este caso quiero que me cuente natación. ¿Listo? Cierro comillas, cierro paréntesis y presiono enter. 5 niños quieren practicar natación. Me dicen que lo mismo para los otros, entonces simplemente es exactamente lo mismo. ¿Listo? Sino que en vez de natación escribo tenis. Hay 13 niños que quieren practicar en tenis y en este caso le escribo equitación. Obviamente hay 10 niños que quieren practicar equitación. Sé que hay una forma de comprobar lo que es 10 más 3, 23 más 5, 28 en la cantidad de niños inscritos. Entonces está perfecto. Ahora juguemos con las otras, con estas. Mayor edad registrada. Quiero saber cuáles son los niños o el niño que tiene la mayor edad. O sea, vamos a ver cuál es la mayor edad que tenemos en edades. Entonces, igual, ¿listo? Ponemos max, que es la fórmula, max, y entre paréntesis simplemente el rango. Entonces vamos, ¿de dónde está el rango? Desde A3, ya sabemos, hasta A30. ¿Listo? Cierro paréntesis. ¿Ok? Entonces esa sería la mayor edad registrada. ¿Listo? Presiono Enter y ya tengo 12 niños, que es la mayor edad registrada. Hoy tengo la menor edad registrada, igual, min, abro paréntesis, lo mismo, desde A3 a A30, cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estos niños aquí en estas edades, los niños o el niño que tiene la mayor edad son de 12. O sea, los niños más grandes que hemos encontrado son de 12 años. Y los de menor edad son de 5. Son las menores edades. Y ahora promedio. Quiero sacar un promedio de edades. Entonces, igual, promedio, abro paréntesis y quiero sacar el promedio de edades desde A3 hasta A30. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y eso me devuelve, obviamente, que la edad promedio es de 9,5. Esa es la edad promedio. ¿Listo? Bien, señores. Entonces, esas son algunas funciones que podemos usar en Excel. ¿Listo? Por ejemplo, la suma la vamos a usar por aquí. A ver, usémosla en algún ejercicio. A ver. Un ejercicio que pueda sumar rápidamente. Bueno, por ejemplo, este. Vamos a hacer este ejercicio. Quiero que miren este. Tengo unos totales, tengo unos montos de ventas, quiero sumarlos. Entonces es tan sencillo como igual, suma, abro paréntesis, y ¿de dónde a dónde? En este caso, desde C6 a C13. Pero si a usted le da pereza escribir C3, 2 puntos, C13, puede hacer clic sostenido, después de haber abierto paréntesis, seleccionar hasta donde quiere y presionar Enter. También funciona. ¿Listo? Miren que fácilmente nos suma. Pero eso solamente funciona cuando son datos continuos, así como esos, que son todos estos unidos, así cuando necesitamos sumar columnas, eso es lo que vamos a poder hacer. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma sencilla de poder digámoslo, generar este tipo de información. ¿Listo? Entonces, en cuenta, es algo relativamente simple, es un poco de práctica nomás, y obviamente tenemos que aprender a manejarlo. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Bien. Muy bien. Listo. Ok. Deme un segundo. Bien. Bueno, otra función que vamos a aprender a usar, por ejemplo, en este caso vamos a aprender a usar aquí. ¿Listo? Perdón. Bien, vamos acá para hacerlo completo. Bien, vamos a poner un ejemplo más real. En este caso vamos a aprender con esto una nueva función, que es la función, que es la función sí. La función sí consiste en que si yo establezco un sí, puedo decirle, supongamos, si esa persona cumple cierto criterio, si esa persona se cumple cierta condición, bueno, si en cierta celda se cumple cierta condición, me vuelve un resultado. En caso contrario, no. ¿Listo? Entonces comienzo. Por ejemplo, aquí tengo las notas. Vamos primero a hallar la nota final. ¿Cómo se halla la nota final? Pues por un promedio, ¿no? Entonces, igual, promedio. La de la mayúscula minúscula no importa, lo pongo minúscula porque sería mejor, pero eso no interesa.
Promedio, ¿desde dónde quiero hacer el promedio? Quiero hacer el promedio del señor Diego. Diego es el promedio de aquí, lo vamos a hacer, presionamos Enter, o sea que Diego en todas esas notas nos sacó 3. Ya saben que en base a lo que les enseñé podemos simplemente jalar, hacemos clic sostenido y jalamos. ¿Listo? Nos damos cuenta, obviamente, que podemos llenar los elementos. ¿Ok? Ahora necesito un resultado. Voy a decirle que el programa me diga a mí si aprobó o no aprobó. Entonces, ahí es donde yo uso la función sí. Veamos cómo funciona. Igual, ¿listo? Empezamos con sí y abrimos paréntesis. ¿Listo? Miren que ahí inmediatamente Excel nos quiere ayudar. Nos dice que en este caso, primero va una prueba lógica, es decir, la condición, y después nos va valor si es verdadero y valor si es falso. O sea, tenemos que dar la prueba y qué pasa si eso se cumple y qué pasa si no se cumple. Comenzamos. ¿Cuál es la prueba aquí? La prueba es la nota final. Entonces, aquí en G2. ¿Qué quiero saber en G2? Sabemos que cuando una persona pasa, saca una nota mayor a 3. Entonces, si en G2 hay una nota mayor o igual, porque ojo, porque 3 también cabe, mayor o igual a quién? A 3, ¿listo? Esa es la condición. Si en G2 hay una nota mayor o igual a 3, punto y coma, y aquí viene lo importante. ¿Qué pasa si eso es así? Si vamos a escribir texto, entonces, entre comillas, escribimos aprobado. Ojo, solamente si van a escribir texto, porque si van a escribir números no es necesario poner las comillas. ¿Listo? Si en G2, o sea, si en la nota final hay un número mayor o igual a 3, me coloque aprobado. Punto y coma. Si eso no es así, si la nota es menor a 3, entonces que me coloque reprobó. Cierro comillas. Cierro acá. ¿Listo? Entonces, esa es la función sí. Miren, es muy fácil. Si establezco una condición, en este caso la condición es la nota final, si en G2 hay una nota mayor o igual a 3, entonces se aprobó, si en caso contrario, reprobó. ¿Listo? Bien. Presiono Enter y ahí nos damos cuenta de aprobado. ¿Ok? Listo. Ahora, en este caso, nosotros podemos también, digámoslo de alguna otra forma, jalar. Si yo cojo aquí y arrastro, simplemente puedo jalar. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Voy a guardar y ya. Listo. Entonces, esa es la función sí. La función sí simplemente es un igual sí y nos devuelve un valor si se aprobó y un valor si no se aprobó. En base a la condición, obviamente. En este caso, ¿cuál es la condición? Si la nota es mayor o igual a 3. ¿Ok? Miren que ahí nos dice que los de 2.4 reprobaron, 2.5 reprobó, 3 aprobó, listo, y así sucesivamente. ¿Ok? Bien. Con esto que acabamos de enseñar, ya tenemos una base para comenzar a trabajar. Ahora te voy a enseñar dos cositas adicionales. La primera, cómo hacer fórmulas de hoja a hoja. Hasta el momento, solo nos habíamos dedicado a hacer fórmulas directamente en la hoja que estamos trabajando. Y esto es muy sencillo realmente. Cuando estamos trabajando en una hoja específica, pues la fórmula es muy simple de tener en cuenta. Pero si vamos a trabajar en otra hoja, la cosa cambia. Ah, pero qué pena, disculpen, me he olvidado un pequeño detallito. ¿Ok? Porque esto pasa mucho, pónganme cuidado. Voy a hacer el ejemplo aquí. Voy a hacer el ejemplo aquí. Se me estaba olvidando lo de la referencia absoluta. Miren, hay veces que se van a enfrentar a esta situación y tengan mucho cuidado, señores. Pongan atención. Por ejemplo, miren, esta es una tienda general. ¿Listo? Me están diciendo, en este caso, que necesito saber, por ejemplo, si el precio de lista, a ver, perdón, ¿dónde está? No, este no intento el otro, para que no los confunda tanto. Este, sí, está perfecto. ¿Listo? Bueno, póngame atención. Esta es una tienda, tenemos una lista de precios, aquí hay diferentes artículos con diferentes precios. Tenemos que hallar un recargo con tarjeta, o sea, ¿qué es recargo por tarjeta? Que si alguien me va a comprar esto que vale 120,000 y me lo va a pagar con tarjeta, le tiene que sumar el 10%. Si me lo va a pagar de contado, hay que restarle a ese precio el 5%. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso. Ojo con esto, señores, pongan atención. Voy a hallar cuánto es. Entonces, necesito, esta fórmula es fácil. Igual, entonces necesito saber
a este 120.000 hallarle el 10%. ¿Cómo hago eso? Es una multiplicación. Entonces, B7, que es el precio, lo multiplico por el 10% que es recargo de tarjeta, que es la celda B3. Resulta y pasa que ustedes presionan Enter y le da 12.000 en efectivo. O sea, 120.000, 12.000 es el 10% de 120.000. Está bien. Pero aquí viene el dilema. Resulta y pasa que yo a ustedes les enseñé a arrastrar. Entonces ustedes se acostumbran a arrastrar y arrastrar y arrastrar todo el tiempo a arrastrar. Pero si no lo recuerdan, yo les dije que solo se podía arrastrar cuando los datos estuvieran uno al lado del otro dentro de la tabla. En ese caso, esa condición no se cumple. Mira, el dato está aquí, el otro está por allá arriba. No está uno al lado del otro. Si estuviera aquí 10% al frente, sí serviría jalar. Pero como no le está, ahí es donde pasa algo que se llama referencia absoluta. Las referencias relativas es lo que hemos venido usando todo el tiempo. Eso de A1, D1, F1, F... Eso son referencias relativas. Es decir, que al arrastrarlas, ellas se mueven. ¿Sí? Eso, por eso podemos jalar. Siempre y cuando los datos estén frente. Pero como en este caso el 10 no está al frente y es una sola unidad, pues miren lo que va a pasar cuando yo jalo. Cuando yo jalo, no me da los resultados correctos. ¿Sí? No me da los resultados correctos. Y aquí estos son valores, y eso cuando le aparece así como con almohadillas, como con hashtags, eso es porque el número es muy grande. Y obviamente eso es imposible. O sea, en serio, 37.000 millones, 37.200 millones, no, eso no tiene nada que ver. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿qué pasa? Y explico. Resulta y sucede que lo que nosotros nos damos cuenta es que cometemos un pequeño errorcillo al momento de generar este proceso. Entonces, aquí viene la cuestión. Dame atención. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, la fórmula está bien. Lo que pasa es que el B3 no se tiene que mover. El B7 sí, cuando jale necesito que pase a ser los otros. Pero el B3 necesito que se quede quieto. Entonces, hay un truquito muy simple que es presionar la tecla F4. La F4, saben que arriba hay unas teclas que van de la F1 a la F12. Entonces, hacemos clic encima de la celda, en este caso la B3, o sea, encima donde está escrito B3, y presionamos F4. Eso automáticamente le aparecen unos símbolos de peso frente a las letras, y eso se llama referencia absoluta. ¿Listo? Quiere decir que al momento de jalar, quiero que miren ahora la diferencia, al momento de jalar, ya me va a dar los resultados correctos. Pero eso solo pasa, vuelvo y reitero, porque la celda, esta celda está solita por allá afuera, esa celda hay que convertirla en referencia absoluta. ¿Ok? Hagamos otro ejercicio acá para que den cuenta. Descuento. Entonces, igual, ¿cuál es el descuento? Son estos 120.000 multiplicado el descuento del 5%. Al igual que en el anterior, cuando yo jale, esto sí necesito que se mueva, que se quede quieto, que se mueva, perdón. Pero el B4, es decir, donde está el descuento, sí necesito que se quede quieto. Por lo tanto, presiono F4. Automáticamente se convierte en referencia absoluta. Simplemente procedo a jalar y ya. Miren la diferencia con una referencia relativa. Por ejemplo, el precio final. El precio final es igual al precio que tengo más el recargo el IVA con el tarjeta. Listo, aquí está. Perdón, el recargo con tarjeta. ¿Listo? Presiono Enter. Como aquí los datos sí están, vea, uno frente al otro, aquí sí puedo jalar sin tener que presionar F4, aquí sí jalo simplemente. Igualmente en el precio final contado. Igual tomo el precio más el descuento del contado, y como están frente, vea, pero profe, pero hay una en el medio, no, pero están en la misma línea para que me entiendan, no necesariamente frente a frente, sino en la misma línea para que me entiendan. Y cuando yo baje, pues los otros también van a estar frente a la misma línea. Entonces, allí sí presiono Enter y simplemente jalo. ¿Ok? Listo. Eso es lo que nosotros llamamos la referencia absoluta y referencia relativa. ¿Ok? Bien. Listo. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Bien. Para continuar, voy a enseñarles un dato más adicional. Por ejemplo, bueno, vamos aquí. Algo que nosotros tenemos que tener muy claro también en Microsoft Excel es la aplicación de los gráficos. Yo puedo aplicar los gráficos en Excel. Bueno, aunque antes vamos a aprender lo que les decía, vamos a aprender a trabajar con fórmulas que estén en otra parte. ¿Listo? Por ejemplo, miremos este pequeño ejercicio. ¿Listo? Miremos este pequeño ejercicio. Por ejemplo, aquí nos están diciendo cuál es la cantidad de horas trabajada por el personal durante la semana 1. Miren que esta hoja
tiene varias hojas de cálculo. Perdón, este libro, disculpen, lo dije mal. Este libro tiene varias hojas de cálculo, datos, cálculos, gráficos, tabla dinámica. Este libro tiene varias hojas de cálculo. En una están los datos, miren, aquí están todos los datos, están los nombres, están el género, porque femenino, masculino, el trato, la labor, listo, y están las horas que trabajó cada empleado. Están aquí en datos, pero miren dónde me están pidiendo el cálculo me lo están pidiendo en la hoja que se llama cálculos. Entonces, aquí es donde aplicamos lo que les decía. Tengo información en cálculo, quiero hallar la información en cálculo, pero mi información, mis datos se encuentran en datos. Entonces les voy a enseñar cómo funciona. Cuidado con esto. Vamos, entonces, ¿cuál es la cantidad de horas trabajadas por el personal durante la semana 2? Entonces, obviamente aquí me están pidiendo que tengo que hallar cuánto trabajó el personal durante la semana 2. Así que lo que tengo que hacer es sumar todo este elemento. Entonces, ¿cómo lo hago? Realmente es muy sencillo. Pon atención. Le voy a poner igual, ¿listo? Ah, no, miento. ¿Cuál es la cantidad? No, sí. ¿Cuál es la cantidad de horas trabajadas por el personal durante la semana 2? Así está bien. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Entonces, mire, igual, suma, abro paréntesis, y aquí viene el dato. Usted abre paréntesis y con el paréntesis abierto va a ir a seleccionar a la hoja que necesita. En este caso paso a la hoja datos. Miren que arriba sigo viendo la fórmula. Igual suma, paréntesis, ahora me salió datos y símbolo de admiración. Eso quiere decir que estoy en la hoja datos. Y selecciono las horas de la semana 2, que son estas, horas trabajadas en la semana 2. Esto selecciono, miren que ahí me aparece desde G10 a G39. Y sin pasar, no vayan a volver a cálculos porque no se le daña la fórmula. Ahí como están, presionan Enter. Y automáticamente me dice que son 913 horas las que ha trabajado el personal durante la semana 2. ¿Listo? ¿Ok? Esa es una forma simple de nosotros hacer trabajo ¿con qué? Con esos elementos. Bueno, ahora quiero que veamos dos cosas. La primera, esto que vamos a ver, por ejemplo, no es el contar, y vamos a aplicar contar con lo mismo. Miren, ¿cuántos empleados pertenecen al género femenino? Entonces, quiero saber cuántos empleados pertenecen al género femenino. Entonces, igual, contar puntos sí, porque quiero contar los que son del género femenino. Abro paréntesis. ¿Listo? ¿De dónde a dónde quiero contar? Entonces, aquí viene lo importante, miren. ¿Cuántos empleados necesito contar? Entonces me voy a datos, ¿listo? ¿Dónde está género? Aquí está género, entonces hago clic sostenido y lo marco. No vayan a regresar, profe, pero ¿cómo sigo escribiendo? Recuerden que acá arriba lo tienen. Entonces, punto y coma, y entre comillas vamos a contar femenino. ¿Listo? Cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter. Y me dice que hay 5 empleados que pertenecen al género femenino. ¿Sí vieron? Es simplemente tener el control de la fórmula. Cuidado, es simplemente tener el control de la fórmula. Y por último, para que sea más fácil todavía, les voy a enseñar a trabajar ya no con estos elementos, sino que ustedes lo pueden hacer directamente desde una ayuda. Les explico. Lo que pasa es que yo a ustedes les había dicho que teníamos unas pestañas acá arriba. Entre esas pestañas hay una pestaña que se llama fórmulas, que es esta. ¿Listo? Esa pestaña fórmulas tiene las fórmulas. Por ejemplo, si yo voy aquí a la fórmula lógica, me muestra la fórmula del sí, bueno, las fórmulas lógicas del texto, tengo por acá las de fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas, por ejemplo, si necesito hacer algún tipo, aquí está suma, suma.sí, en fin, los diferentes elementos matemáticos o más funciones. Por ejemplo, necesito las estadísticas. ¿Listo? Entonces yo puedo por acá usar funciones como contar, miren, contar punto sí, contar punto blanco. ¿Cuál es la diferencia de aplicar la función? Todas las funciones que hicimos ahorita las hicimos manuales. Nosotros mismos las escribimos. Pero ¿qué pasa? Que podemos dejar que se las escriba por nosotros. O sea, ni siquiera es necesario a veces saberse la estructura, sino simplemente saber el proceso. Por ejemplo, vamos a contar el masculino. Ya contamos el femenino manual. Lo hicimos manual. Nosotros mismos contar puntos sí, fuimos y seleccionamos los datos, le pusimos entre comillas femenino y ya. Miren que ahora vamos a contar el masculino de la forma en que Excel nos ayuda. ¿Cómo se haría? Ponemos el cursor donde queremos contar, en este caso los del género masculino. Eso de contar es una función estadística. Nos vamos a más funciones estadística y ahí vamos a buscar la función contar.sí, que es la que necesitamos. Pongan atención, miren lo fácil que es. Hago clic en contar.sí y miren lo que me aparece. Me aparece
el rango, es decir, de dónde a dónde voy a seleccionar, y el criterio. Entonces miren cómo es, para que lo aprendan. Si en esta flechita es para subir el rango. Entonces lo que hago es hacer clic allí, y cuando hago clic allí, como que se minimiza, y es para que yo vaya a seleccionar el rango. Entonces, ¿dónde es el rango? Pues yo sé que el rango es aquí donde está el género. Selecciono el rango. Tengo dos opciones, o presiono Enter o hago clic aquí, cualquiera de las dos funciona. Listo, vuelvo otra vez, miren, ya. Y criterio, ¿cuál es el criterio? Simplemente masculino. No hay que ponerle comida ni nada, él lo pone automáticamente. ¿Listo? ¿Ok? Y presionamos aceptar. Y hay otros 15, es decir, en total son 30 empleados, así de simple. ¿Ok? ¿Sí vieron lo fácil? Dejándonos ayudar. Y es más, voy a enseñarles ese con un nuevo elemento. Por ejemplo, miren lo que nos pregunta aquí, esto es duro, miren lo que nos pregunta. Nos preguntan cuál es el promedio. Ah, ya sé cómo se saca promedio, igual promedio, listo, no hay problema. De horas trabajadas por los empleados del género femenino en la semana 2. ¿Cómo así? Pon atención. Lo que me está preguntando, ¿cuáles son el promedio de horas trabajadas del género femenino en la semana 2? Uy, ¿cómo así? Claro, tenemos que contar las horas trabajadas, tenemos que sacar el promedio de las horas trabajadas de la semana 2, pero no de todos los empleados, sino solamente de las mujeres. Uy, ¿cómo haríamos eso? Entonces, allí viene el dilema. ¿Cómo haríamos ese elemento? Entonces, vamos a aprender a hacerlo. Entonces, primero, les voy a enseñar de la forma más simple, que es dejándonos ayudar ¿de qué? De Excel. Listo. ¿Cuál es el promedio de horas trabajadas? Por ejemplo, entonces, la función promedio. ¿Dónde está la función promedio? Vamos a buscarla aquí en fórmulas, en las funciones matemáticas. Voy a las funciones matemáticas y busco la función promedio. ¿Listo? ¿Dónde está promedio? OPQR. No está en matemáticas. ¿Por qué? Porque el promedio pertenece a funciones estadísticas. ¿Listo? Vamos por acá tiene que estar promedio.similar. Ojo, promedio normal ya lo conocemos, pero promedio nos cuenta todo, no nos deja elegir si queremos mujeres o hombres o bueno, lo que nos pidan. Entonces, en este caso, lo que hacemos es cambiar a promedio.sí. O sea, un promedio, pero contando con una condición. Entonces le digo promedio.sí. Entonces miren que ahora me van a pedir tres cosas. Me van a pedir un rango, me van a pedir un criterio y me van a pedir un rango de donde van a sacar el promedio. El primer rango es de dónde va a salir la condición. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, femenino o masculino. Ya sabemos que es rango, pues es el género. Hacemos clic en la flechita, nos vamos a datos y seleccionamos el rango de los géneros, donde está masculino y femenino. ¿Listo? Presiono Enter y vuelvo otra vez. El criterio. Entonces ya sabemos que es para el femenino, ¿no? Femenino. ¿Listo? Entonces, criterio femenino. Y el rango, aquí viene la cuestión de dónde vamos a sacar el promedio. Entonces, hago clic y obviamente, ¿dónde está el promedio? En semana 2, porque es el promedio de la semana 2. ¿Ve? Seleccionamos aquí, ¿listo? Y presionamos Enter. ¿Listo? Ya tenemos los tres. ¿Verdad? El rango, que es el rango donde está el género, en este caso, femenino, masculino, donde está el género, seleccionamos todo ese rango. El criterio es lo que vamos a contar, en este caso nos dieron que encontramos los femeninos. Y el rango promedio, pues, de dónde va a sacar el promedio. En este caso son las horas trabajadas en la semana 2. Presionamos Enter y ahí nos dice, el promedio de horas trabajadas por los empleados de género femenino en la semana 2 es de 31,2 horas en promedio. ¿Listo? Así de facilito es sacar los promedios en Microsoft Excel. Promedio contado en base a una condición. ¿Listo? Bien. Bueno, antes de continuar, bueno, ahí le enseñé cómo trabajar en una tabla externa. Bien, que aquí estamos los datos y los pasamos de una tabla que está, de otra hoja de cálculo que está perdón, de una hoja de cálculo diferente en este mismo libro. Entonces aprendimos cómo hacer eso. ¿Listo? Bien, y cómo, por ejemplo, hacer un conteo o hacer basándonos en una condición. Eso mismo de promedio.sí se aplica, por ejemplo, en este que nos dicen cuál es el total de horas trabajadas por los empleados femeninos. Aquí ya nos hablan del total de horas trabajadas femenino. Bueno, vamos con el masculino. ¿Cuál es el total de horas trabajadas por empleados de género masculino de la semana 3? Entonces, eso sería una suma.sí. Vamos a buscarla en matemáticas. Vamos a decir que está la suma.sí. Claro, aquí está, ¿verdad? En matemáticas está la suma.sí. Doy clic y me dice, ¿cuál es el rango? Entonces hago clic en el rango. En este caso, ¿el rango cuál es? Pues en el mismo, donde está femenino y masculino. Listo, es el primer rango que debo elegir. Listo. Bien, el segundo es el criterio. ¿Qué quiero contar? En este caso, masculino.
¿Listo? Y el tercero, el rango de la suma, es decir, ¿dónde voy a sumar? En este caso son las horas de la semana 3. Solo me va a sumar las horas de la semana 3 de los que sean género masculino. Presionamos Enter, ahí tengo los 3 y terminamos haciendo clic en aceptar. Albert, tengo 521. Es decir, las horas de los hombres suman 521 horas. ¿Listo? ¿Eso es? ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál te va a trabajar por empleados de género masculino en la semana 3? 521. ¿Listo? Entonces, esta es una suma punto sí, promedio punto sí, y vimos cómo hacerlo de diferente. Y es más, dejando que Excel nos ayude, que es aún más fácil. Bien. Yo decía que por aquí tenía la tabla, déjame ver, exacto. Acá está. Déjame ver, exacto. Bueno, quiero mostrarles en un momento, entonces acá. Aquí tengo unos datos bastante extensos, digámoslo así. Bien, bueno. Como nos damos cuenta, aquí tenemos varios datos. Eso, ojo, estos datos, esto es una nómina, es bastante grande. Bueno, esta todavía no está llena, ¿listo? Pero no importa, vamos a trabajar con estos datos de acá, que son los que necesito. Bueno, aquí tengo una serie de apellidos y nombres, ¿listo? Voy a enseñarles con esta tablita dos cosas. Uno, lo que es el filtro, los filtros, ¿listo? Y dos, lo que es organizar. Primero, tengamos cuidado con algo. Por ejemplo, Ortiz, Gómez, Alejandro, Alexander, Arturo. Bueno, aquí vemos que tenemos por nombre, tenemos ciudad y tenemos departamento. Yo quiero organizar esta información, pero mucho cuidado con mantener la integridad de la información. Para poder mantener, yo por ejemplo, si quiero organizar, yo quiero organizar que esto se vaya en apellidos, obviamente en orden alfabético. ¿Listo? Pero ojo, no es que, ay, voy a organizar solo apellidos. No, no vayan a hacer eso porque inmediatamente daña la tabla. Porque imaginen que ustedes organicen así, pues si usted es Alexander y se llama Gómez, le van a poner el Alexander Navia. Obvio no, porque no, o sea, eso no se puede hacer. ¿Listo? Tenemos que elegir todos los datos de la tabla para poder organizar. Aunque en este caso hay una excepción. ¿Por qué? Porque estos números yo no necesito que se organicen. O sea, si el número 2 se va a ir con Gómez Alexander, no quiero que el 2 me quede por acá abajo. No, esto no necesito. En este caso selecciono todos los datos que necesito. En este caso son todos los demás, excepto el número. ¿Listo? Porque todos los demás tienen datos. Entonces, vamos a ver que está llena la tabla. Entonces, necesito organizar. Listo, muy bien. Ahí voy a organizar. Vamos a ordenar entonces en orden de apellidos. Pero cuidado, pongan atención. Vamos a ir aquí a la pestaña Datos. Aquí está la opción Ordenar. Vamos a abrirla. Y al darle a ordenar me dice, ¿ordenar por qué? Entonces, primero me dice, sus datos tienen encabezados. Miren que yo seleccioné los títulos. Si no los hubiera seleccionado, tengo que desmarcar aquí para que me dé por el nombre de la columna. Pero como sí los marqué, sí seleccioné los encabezados, le digo, sí, mis datos tienen encabezados. Por lo tanto, ya saben que estos son los títulos. Ahora bien, me dice ordenar por y me da las opciones, vean. Entonces, en este caso, quiero organizar por apellidos. Ojo y cuidado con esto. Por ejemplo, en este caso, que se me organiza por apellidos, supongamos este Gómez, que se llama Gómez Alexander, Gómez Arturo y Gómez Hugo. Cuando yo los organice por apellidos, ellos no van a tener en cuenta si el nombre también tiene orden alfabético. Los que tengan apellidos repetidos, ojo, los que tengan apellidos repetidos, pues los nombres se van a organizar al azar. Entonces, no, yo quiero que si el apellido es el mismo, pues que el nombre también se organice por orden alfabético. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos agregar niveles de ordenamiento. Yo le voy a decir agregar nivel y quiero que primero se me organice por apellidos y luego se me organice por nombre. Dirán, profe, ¿y cómo así? Pues, ojo, no es que no es que Alejandro, Alexander o los nombres por A terminen de primero en el nombre, no, eso no va a pasar, ¿listo? Porque realmente no o sea, lo que va a hacer es que cuando varias personas tengan el mismo apellido, entonces ahí sí organizan los nombres por orden alfabético. De resto, pues siempre va a priorizar organizar por apellido. Le doy a aceptar y como se pueden dar cuenta, vean, Gómez Alexander, Gómez Arturo, Gómez Hugo y Gómez Jimena, miren, todos estos Gómez, a pesar de que tienen el mismo apellido, se organizaron por orden alfabético los nombres también, Alexander, Arturo, Hugo, Jimena y Pastor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me refiero. Primero busca organizar los apellidos en orden correcto y luego sí,
Y luego sí, ¿qué? Los nombres, ¿ok? Bien. Eso es ordenar. Me en cuenta, puedo agregar muchos niveles, puedo dejar uno solo, como yo quiera. Lo otro también son los filtros. Si yo selecciono los títulos, yo puedo aplicar los filtros. ¿Listo? ¿Qué son los filtros? Al aplicarlos se dan cuenta que aparece una pequeña como flechita aquí encima en cada título. ¿Listo? Entonces, estas flechitas, digámoslo de alguna otra forma, me permiten filtrar la información. A veces, por ejemplo, en este caso hay mucha información y yo necesito tener una información detallada. Puedo aplicar un filtro, por ejemplo, el departamento. Ah, no, pero el departamento es el mismo. Ah, bueno, hablamos de la ciudad. Listo, voy a aplicar un filtro en la ciudad. Lo que pasa es que me piden rápidamente los nombres de las personas que trabajan en ISNOS. Entonces, simple vengo a esta flechita, ahí me aparecen los filtros, deselecciono todo y digo que me muestre solamente los de ISNOS. Le doy a aceptar y miren, solamente me muestra los datos de las personas que trabajan en ISNOS. No me muestra los demás datos. ¡Ay, los demás se borraron! No, no es que se hayan borrado. Simplemente aplicamos un filtro. Entonces, quiero que trabajen en ISNOS y que sean secretarios. Entonces, voy aquí a cargo, también desmarco y le digo que los secretarios. Le voy a aceptar. Y miren, si me dijeron eso, si me preguntaron cuáles eran los secretarios que trabajan en ISNOS, automáticamente yo le digo que son Arturo Gómez y Nelson Muñoz, son los dos secretarios que trabajan en ISNOS. ¿Sí? Porque apliqué los filtros. Luego simplemente puedo borrarlos. Puedo venir aquí, dice borrar filtro. Aquí puedo decirle borrar filtro y automáticamente todo vuelve a la normalidad. También puedo aplicar filtros por condiciones, por ejemplo, número de salarios, doy clic, le voy a decir, aunque yo podría aquí simplemente decirle, por ejemplo, 3 y 4 para decir cuáles son mayores que 2, pero si quiero todavía puedo hacer filtro de número, es mayor o igual que 3. Entonces, me va a mostrar solamente los salarios que sean mayores o iguales a 3, le voy a dar a aceptar, y miren, en este caso los de 3 y 4, que son, ellos son 4, son los que se ganan más de 3 salarios, más o iguales a 3 salarios. ¿Listo? Entonces, esos son filtros. Simplemente vengo aquí, le doy clic y puedo borrar dichos filtros. ¿Listo? Esos son los filtros en Microsoft Excel. ¿Ok? Listo. Vamos a terminar con dos temitas más. ¿Listo? Dos temitas más. Uno son los gráficos y el otro son las tablas dinámicas. ¿Listo? Muy bien. Empecemos por los gráficos, ¿ok? Supongamos que nosotros queremos aplicar un gráfico. En este tiempo, vamos a aplicar un gráfico de estos dos elementos, de la cantidad vendida y de la descripción. Vamos a darle, primero, ojo, seleccionen los datos que necesitan. Por ejemplo, en este caso, la cantidad vendida y la descripción. Vamos a irle a la pestaña Insertar y vamos a aplicar un gráfico. Hay dos tipos de gráficos principales que vamos a usar, que son los gráficos de columnas y los gráficos de torta. Para este vamos a aplicar un gráfico de columnas. Aunque si usted le da gráficos recomendados, ahí nos van a decir cuáles son los gráficos. Nos recomienda el de torta y el de columnas. Entonces voy aquí al de columnas porque quiero aplicar un gráfico de columnas y le voy a decir, puedo elegir algún modelo para que me lo muestre bien chévere, bien bonito. Le voy a decir que en este, por ejemplo. Muy bien. Hago clic y quiero que miren lo que acaba de pasar. ¿Listo? Solamente con seleccionar ya tengo mi gráfico. ¿Listo? De momento. Ok. Entonces, miren, tengo mi gráfico aquí. Solamente con seleccionar. ¿Listo? Solamente con seleccionar. Ahora, a este gráfico le puedo cambiar los nombres, los diferentes, pero me está mostrando, miren, este gráfico me muestra claramente que, por ejemplo, cuaderno fue vendido 50 veces, el elemento más vendido, ¿cuál fue? En este caso, los borradores, los lápices que da de segundo, y lo que menos se vendió fue el marcador. Gracias a este gráfico lo puedo ver. ¿Listo? Miren, descripción y cantidad vendida. ¿Listo? Porque eso fue lo que seleccioné. Ahora bien, no necesariamente necesita... Ah, bueno, estos gráficos se pueden editar. Si ustedes ven aquí en la pestaña inicio, les va a aparecer acá diseño de gráfico y formato. En diseño de gráfico ustedes pueden elegir algún diseño que les guste. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean, ahí cambia bien bonito. ¿Listo? Pueden elegir un formato diferente, los tipos, los colores, bueno, eso ya depende en gran medida de como quieran. También pueden cambiar cómo se vean los valores. Por ejemplo, van aquí, diseño de gráfico, y le dice que quieren cambiar el tipo de gráfico. Ah, perdón, en este caso no me deja. ¿Listo? Ok. Bueno, me puede mostrar de diferentes maneras. Bueno, aquí, perdón. Mira, aquí pueden mostrarme los resultados en las columnas, me los pueden mostrar pintaditos, ¿sí? O sea, yo puedo elegir el formato que yo quiera, pero este me gustó, vamos a dejar este. Me muestra tanto los datos aquí como me muestra el dato exacto dentro de las columnas. ¿Listo? Esto es un gráfico. También puedo agregar un gráfico de la siguiente manera. Miren, vamos a hacer lo mismo. Voy a agregar descripción, pero esta vez voy a agregar un gráfico con datos
no continuos. A rato dijimos estos dos. Voy a descripción y el total. Voy a elegir esos dos. ¿Cómo seleccioné esos dos así? Simple. Cojo el primero, lo selecciono normal, y al segundo lo selecciono manteniendo presionada la tecla control. Así seleccioné la descripción y seleccioné el total. ¿Listo? Entonces, aquí viene la parte importante, señores. Yo seleccioné la descripción y seleccioné el total. Entonces, a continuación, yo lo que puedo hacer es decirle que quiero insertar un gráfico, pero en este caso vamos a insertar un gráfico tipo torta, que es el gráfico redondito este. Entonces voy a elegir el gráfico que yo quiero, en este caso quiero este, y ahí me muestran cuáles fueron los valores más caros que encontré. Como ya sabemos, puedo cambiar los valores, por ejemplo, quiero ver los porcentajes, podría verlos así, miren, marqué, vi a diseño de gráfico, lo cambié, entonces puedo ver, supongamos aquí, puedo verlo aquí, vean. Aquí lo puedo ver claramente, 15%, 15%, 11%, 59%, es decir, el elemento más caro que ocupa el 59% de los valores totales es el cuaderno. Listo, luego con el 15 empatan tanto el marcador como el gris, que es el lápiz. Y por último, el que menos, digamos, el que menos costó fue el borrador, o sea, lo que menos nos dio ganancia fue el borrador. ¿Listo? Esa es la forma fácil de insertar gráficos. Simplemente podemos seleccionar los valores que queremos encontrar y obviamente agregamos los gráficos. ¿Ok? Bien. Listo. Para finalizar toda esta cuestión, vamos a trabajar en algo que se llaman las tablas dinámicas. ¿Listo? ¿Qué son las tablas dinámicas, señores? ¿Qué son? Entonces, la tabla dinámica, digámoslo, es un elemento que nos permite ver la información como yo quiera, ¿sí? Vamos a hacer esto. Por ejemplo, vamos a usar el mismo ejemplo que usamos la vez pasada. Aquí tenemos una cantidad de datos enorme. ¿Listo? Déjame, yo hago aquí rapidito. Bueno, atención. Aquí tengo unos datos. Segundo. Listo. Bien. Muy bien. Listo. Bien. Bueno, quiero que miren eso. Lo que pasa es que yo puedo agregar todos los elementos que yo quiera. Una tabla dinámica es una tabla que, a diferencia, por ejemplo, a veces los filtros se limitan mucho. Es verdad que pudimos usar los filtros y que los filtros son una gran herramienta, pero los filtros a veces se limitan. ¿Por qué se limitan los filtros? Porque pues solamente estamos condicionados a ciertos elementos en la tabla. La tabla dinámica nos permite insertar la información de la forma en que nosotros queramos. Vamos a hacer un ejemplo. Está en insertar. Voy a decirle aquí que en la tabla quiero insertar una tabla dinámica. Le doy acá. Me dice que de dónde voy a sacar los datos. Esto es importante. ¿De dónde voy a sacar los datos? En ese caso, pues tengo que ir a buscarlos. Los datos los voy a sacar de aquí. Son todos estos. Estos son los datos que voy a usar para hacer mi tabla dinámica. ¿Listo? ¿Ok? Presiono Enter o la flechita, ya saben. ¿Listo? Y luego dejamos tal como está y hacemos clic en aceptar. Bien. Quiero que entiendan qué vamos a hacer aquí, por favor. Esto es lo que pronto muchas veces se confunde. Primero aquí donde pusimos el cursor, yo tenía el cursor aquí, aquí nos apareció el espacio para la tabla dinámica. Es porque aquí va a aparecer la tabla dinámica. Aquí viene muy importante. Primero nos muestra todos los campos que tiene ¿qué? Ay, se me fue el nombre. Lo tiene nuestra tabla, todos los campos que tiene nuestra tabla. ¿Listo? Y obviamente aquí tenemos los campos y aquí tenemos 4 secciones. Los filtros, si es porque si yo quiero filtrar con algún valor, puedo hacerlo. Las columnas, que ya saben que las columnas son los que se ven hacia abajo, o sea, los títulos que quedan arriba y los datos se ven hacia abajo. Esas son las columnas. Las filas, que son las que se ven o sea, el título aquí y hacia la izquierda y hacia la derecha. Y los valores, que va a ser el contenido de la tabla. Por ejemplo, miren esta opción. Si a mí se me ocurre colocar género como columnas, miren lo que va a hacer mi tabla. Me muestra la columna femenino y la columna masculino, porque es la columna que puse género. Imaginen que vamos a colocar la labor como fila. Miren lo que va a hacer. Entonces me va a mostrar la lista, el compilador,
el digitador, el investigador y el supervisor. Entonces, miren lo que voy a hacer a continuación. Miren lo que voy a hacer a continuación. Voy a, por ejemplo, decirle que total pagado. Que total pagado sean los valores. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué acabo de obtener? Miren, este es el total que se le pagó al analista, a los analistas mujeres, el total que se pagó a los analistas hombres, el total que se le pagó al compilador mujeres, a los no hubieron compiladores masculinos, así que no se les pagó absolutamente nada. Miren, fácilmente organicé mi tabla, adquirí una información rápidamente, supe cuánto le pagan a cada género discriminado por la labor que realiza. ¿Listo? Entonces sé cuánto le pagan a las mujeres, cuánto fue el total de que le pagaron a las analistas mujeres, cuánto fue lo que le pagaron. Entonces, eso es lo que es la tabla dinámica. Lo bueno es que esto yo lo puedo borrar. Yo vengo aquí, le digo que quiero quitar este campo, quitar, listo. Esto es lo bueno de trabajar con las tablas dinámicas, que yo puedo hacerlos de la manera en que yo quiera. Por ejemplo, vamos con otro. Vamos otra vez. Vamos a discriminar por labor, pero estas van a ser las columnas. Entonces, quedan arriba, mira, ahí quedan arriba las columnas, ¿verdad? Compilador, digitador, investigador. ¿Listo? Bueno, lo hacemos por, sí, hagámoslo por otra vez ¿por qué? Por género, vamos a discriminar por género, pero el género lo vamos a mandar a las filas. Queda aquí, vea, compilador, digitador, investigador y más bien. Pero esta vamos a decir que nos digan cuáles son el total de horas trabajadas. Entonces me voy aquí a valor, listo, y ahí me dice, vean, los analistas del género femenino trabajaron 388 horas. Los analistas de género masculino trabajaron 417 horas, para un total de 805. Los compiladores femeninos trabajaron 506, los masculinos no habían. Femeninos trabajaron 390 horas, los masculinos 951, o sea que trabajaron más horas los digitadores del género masculino. En este caso, los investigadores del género femenino trabajaron más, 399, mientras del masculino trabajaron 245. Y los supervisores trabajaron, ¿esto qué? Trabajaron 287 los del género femenino y 392 los del género masculino. Eso es lo que es una tabla dinámica. Simplemente yo puedo organizar mis datos de la manera en que yo quiera. ¿Listo? Obviamente a usted le pueden pedir un valor, obviamente esos valores lo tienen que hacer en base a lo que le solicite. ¿Ok? Muy bien. Con eso te daría la explicación completa de lo que es lo de Excel. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que debes hacer, Tatiana? ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? Te voy a explicar. ¿Listo? Bien. Yo a continuación te voy a enviar al grupo de WhatsApp, así como ayer, que te envié te voy a enviar un ejercicio. Ese ejercicio se llama relación de horas trabajadas. Es el que el que hice un par de ejercicios, así que si es la grabación ahí, obviamente te va a ayudar en algunas partes. ¿Listo? Entonces, digámoslo, ahí tienes esa ayuda, pero, dame un segundo. Se me perdió, dejé la carpeta abierta acá. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es enviarte esa información. Pero ya me perdí otra vez. Acá está. Es decir, yo te voy a enviar esa información que se llama relación de horas trabajadas. ¿Listo? Y en esa relación de horas trabajadas, tú debes llenar la información. Ya te voy a mostrar dónde está. Acá. Es esta. Relación de horas trabajadas. Ahorita en un momento te la envío. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto, mira, aquí en letra amarilla te dice, la actividad a realizar con la información entregada son las siguientes. Utilizando fórmulas o funciones debe hallar el total de horas trabajadas, o sea, debes hallar cuántas son las horas trabajadas. ¿Qué función van a hacer? Pues de las que viste. El total pagado también, entonces, y el total pagado de cada uno de los Profe, me está trabajadores. hablando, es que no le escucho. Sí, sí, te estoy hablando. Hola. ¿Me escuchas, Tatiana? Tatiana. Hola. Hola, hola, hola. Tatiana. Pues sí, Tatiana, sí te estaba hablando, de pronto no me escuchabas, pues era para explicarte que entonces te voy a enviar ese archivo, ahí en los encabezados de amarillo te dicen qué debes hacer en cada uno de ellos, debes llenarlo,
¿Listo? Entonces te lo voy a enviar por este medio, debes llenar esa información. De igual forma te voy a cargar, apenas me cargue, te voy a cargar la videograbación, me escribes en la nochecita para yo enviártela y que puedas ver la grabación del día de hoy, porque como me decías tenías mala conexión y de pronto por eso te está fallando. ¿Listo? Entonces ya te envío esa información para que la resuelvas. Entonces, por favor, entregame esos dos trabajos lo más pronto posible para yo pasarle el reporte a Fernanda y pasarle la nota. ¿Listo? Entonces ya sabes que es la combinación de correspondencia de ayer de Word y hoy el trabajo que te envío de Excel.